Buenos días. El Tribunal Segundo de lo Contencioso Administrativo y Tributario, con sede en el Cantón Loja y Provincia de Loja, conformado por las jueces Claudia Sánchez, Natalia Refrío y quien se dirige a ustedes, Daniela Moncayo, en calidad de jueza ponente. Conforme se hizo referencia en la providencia respectiva, abocamos conocimiento a la presente causa en mérito al acta de sorteo efectuado por el Consejo de la Judicatura el día lunes 20 de diciembre del 2021. En detrimento de lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura y mediante resolución 03-2021, le damos la bienvenida a esta audiencia preliminar en el caso número 11-804-2021-00189. Previo a instalar la presente audiencia preliminar, se informa a las partes procesales, así como a la defensa técnica, mantener el orden establecido. También a todos los presentes que está prohibido firmar, fotografiar o transmitir la presente audiencia o interrumpir de manera alguna el desarrollo de esta diligencia. Las omisiones a estas disposiciones se regirán bajo las prevenciones de imponer sanciones correspondientes. Asimismo, se solicita actuar de buena fe y lealtad procesal. La presente diligencia será registrada bajo el audio de la dirección del Consejo de la Judicatura, cuyo registro se archivará bajo la custodia del secretario. Señor secretario, por favor identifique el proceso por el cual nos encontramos desarrollando esta audiencia, certifique si los medios de grabación otorgados por el Consejo de la Judicatura se encuentran activos, constate si se encuentran las partes procesales y todas las personas convocadas a la presente diligencia y certifique si nos encontramos en el día y horas señalados para que se lleve a cabo esta presente audiencia. Sí, señora jueza, se encuentra dentro de la sala de audiencia el abogado Boris Jaramillo, quien representará la parte actora, al señor Roberto Andrés Jiménez Gaona, mismo que cuenta con procuración judicial. Asimismo, se encuentra la Procuraduría General del Estado, representada por el abogado David Palacios. Siendo hoy 18 de enero del año 2022, 13 horas con 27, certifico que nos encontramos en el día y hora establecidos para la realización de la siguiente audiencia preliminar. Hasta ahí, señora jueza. Gracias, señor secretario. Constatada la fecha y hora para la presente diligencia, así como la presencia de todas las partes procesales, se declara legalmente instalada la presente audiencia. Es menester informar a todos los presentes que la siguiente audiencia se desarrollará en dos fases. La primera se desarrollará en el siguiente orden: saneamiento, fijación de puntos de debate y conciliación, y la segunda fase, anuncio de pruebas y admisibilidad de las mismas, fijación y señalamiento de la audiencia de juicio. En lo que respecta a la revisión de la contestación a la demanda, se colige el establecimiento de excepciones previas en virtud del artículo 153 del COGEP. En ese sentido, se concede la palabra a la parte demandada a fin de que sustente las excepciones. Buenos días, señora jueza, partes procesales. Señor secretario, público presente, para efectos de grabación me identifico, soy David Palacio, procurador provincial, y con respecto a lo mencionado no tengo nada que alegar. Muchas gracias. Muchas gracias. De igual forma, se le concede la palabra al abogado de la parte actora. Adelante. Gracias, señora jueza. Buenos días, señores jueces, partes procesales, señor secretario y público presente. Para efectos de grabación, mi nombre es Boris Joel Jaramillo Flores y comparezco como defensa técnica del señor Roberto Andrés Jiménez Gaona. No tenemos nada que alegar respecto a las excepciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. No existiendo excepciones previas ni alegaciones respecto al procedimiento, se declara la validez de todo lo actuado. En este punto de la audiencia se llevará a cabo la fijación de los puntos de debate. Analizada la demanda y su contestación, se determina que el objeto de controversia sería determinar si es procedente declarar la nulidad de las resoluciones número 22-2022 DNR del 12 de febrero del 2018 y 111-1111 del 28 de agosto del 2018, emitidas por la Contraloría General del Estado en contra del señor Roberto Andrés Jiménez Gaona. Se pone en consideración lo expuesto por lo expuesto a cada una de las partes. En ese momento se le concede la palabra a la parte actora para que se manifieste ante lo dicho. Tiene la palabra, señor abogado. Señora jueza, estamos de acuerdo con los puntos de debate establecidos.
Defensa de la parte demandada, de la misma manera, tiene la palabra para pronunciarse respecto al objeto en controversia. Señora jueza, la Procuraduría está de acuerdo con los puntos de debate fijados. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Al no existir observaciones del objeto de controversia, queda fijado en la norma de la forma antes señalada. Ahora corresponde a las partes procesales que fundamenten tanto la demanda como su contestación. De manera, este tribunal les concederá a cada uno el tiempo de 10 minutos para su intervención. Por lo tanto, le concedo la palabra al señor abogado de la parte actora. Muchas gracias, señora juez. Inicio mi fundamentación de la demanda, indicando que, mediante un acto administrativo por parte de la Contraloría General del Estado, se le adjudica al señor Roberto Andrés Jiménez Gaona una responsabilidad civil solidaria, lo que genera una obligación de pago de $500, motivada por un examen especial a los ingresos de la Universidad Central del Ecuador, por los periodos de 2011 al 2013. Señores jueces, frente a esta injusticia, se ha planteado un recurso de revisión que lastimosamente no fue tomado con la seriedad que se requería, dando como resultado que el director nacional de recursos de revisión confirma que el valor se encuentra en el acta, sin antes haber tomado el tiempo de analizar toda la documentación, lo que hace que en esta revisión se ignoren dos cosas. Uno, que la facultad de cobro ya ha caducado debido a que la responsabilidad es del año 2011. Y dos, que para que se configure la responsabilidad civil de la acción u omisión de las funciones del servidor público, deben haber perjudicado económicamente al Estado. Sin embargo, dentro de las funciones de los coordinadores no se encuentran la gestión de los títulos de crédito, por lo que no se puede configurar esta acción sobre el señor Andrés Jiménez Gaona. Además, también hay que resaltar que el plazo que tiene el director nacional de recursos de revisión es para dar una resolución es de 180 días hábiles, y por lo que se ha pasado. Entonces ya se encontraba caducado. Eso en cuanto a mis alegatos con sustentación a la demanda. Muchas gracias, señor abogado de la parte actora. Ahora le concedo la palabra al señor abogado de la parte accionada para que fundamente su contestación. Gracias, señora juez, y el resto de los miembros del tribunal. Respecto de la fundamentación de la contestación a la demanda de la parte actora, me permite indicar que en el examen de ingresos generado en las maestrías de la Universidad Central del Ecuador se determinó la responsabilidad civil culposa del actor por $500 americanos, en calidad de coordinador de las maestrías de administración de empresas, por cuanto no exigió la presentación de comprobantes de transferencias y de ingresos a caja de la tesorería de dicha universidad. Tampoco gestionó la emisión de títulos de crédito debido al retraso del pago de un estudiante de la carrera a la que pertenecía, limitando de esta manera el ingreso de recursos a la entidad educativa. La glosa que se aperturó por parte de Contraloría en contra del actor fue debidamente notificada y respondida en el plazo de ley. No obstante, la glosa no se desvaneció, por lo que se emitió la resolución número 111-11, ya mencionada por la parte actora, en la que se declaró la responsabilidad civil culposa de varios administrados, incluyendo aquí al señor Roberto Jiménez. Respecto de la resolución, se presentó un recurso de revisión. El ente de control ratificó la actuación y, por lo tanto, la responsabilidad del actor. Sobre la base de estos argumentos y estos puntos de debate, se defenderá la tesis de Procuraduría General en el momento procesal oportuno. Esto es en la audiencia de juicio. Gracias, señora jueza. Muchas gracias, señor abogado. Continuando con el proceso, corresponde la fase de conciliación. Para este efecto, consulta a las partes procesales si existe alguna posibilidad de llegar a algún acuerdo o alguna conciliación. Por lo tanto, concedo la palabra a la parte actora para que se pronuncie. Señora juez, es penoso manifestar ante su autoridad que, si bien de nuestra parte se hicieron los esfuerzos para poder conciliar, no logramos llegar a un acuerdo. Gracias, señor abogado. Concedo la palabra a la parte demandada. Gracias, señora jueza. Efectivamente, como lo manifestó el abogado de la parte actora, lamentablemente no se ha podido llegar a ningún acuerdo que ponga fin a este proceso, por lo que de igual manera
solicitamos que se siga con la tramitación de la presente causa. Gracias. Gracias, señor abogado. En virtud de la imposibilidad de llegar a una conciliación entre las partes procesales, vamos a continuar con el trámite de la presente diligencia. En este momento, conforme a lo previsto en la norma procesal, corresponde el anuncio de pruebas y el orden en que éstas serán practicadas. Señor abogado de la parte actora, tiene la palabra. Gracias, señora jueza. Como parte de la prueba documental, presento 1. La notificación de la Contraloría General del Estado, donde se puede verificar que la fecha de recepción es el 21 de marzo del 2019. Y 2. La copia certificada de la resolución del Director Nacional de Recursos de Revisión, donde se verificará la caducidad de las facultades de ambas entidades. Gracias, señor abogado. Ahora le concedo la palabra al abogado de la parte demandada para que se manifieste si tiene algo que alegar respecto a la prueba anunciada por el abogado de la parte actora. Señora jueza, no tengo nada que alegar en cuanto al anuncio de prueba por la parte actora. Es por tanto que acepto en su totalidad la prueba anunciada por la parte por la parte actora. Perdón. Gracias, abogado. En este momento, la parte demandada puede continuar con el anuncio de sus pruebas, así como en el orden en que éstas se van a practicar. Muchas gracias, Señora jueza, la Procuraduría General del Estado se adhiere a la prueba presentada por la parte actora, misma que será usada en forma oportuna dentro de la audiencia de juicio. De la misma manera, se corre traslado a la parte actora para que se pronuncie si es que tiene algo que alegar respecto a las pruebas anunciadas por el abogado de Procuraduría. Muchas gracias, señora jueza. Nada que alegar. Una vez escuchadas las partes procesales, se resuelve admitir la totalidad de todas las pruebas anunciadas, mismas que serán practicadas en el orden mencionado, por cumplir con los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad. Así se pone a lo resuelto en disposición a las partes. Abogado de la parte actora, ¿algo que alegar? Nada que alegar, muchas gracias. Abogado de Procuraduría, ¿algo que alegar? De la misma manera, señora jueza, nada que alegar. Muchas gracias. Las partes quedan legalmente notificadas y en persona con esta resolución, siendo el día 18 de enero del 2022 con fecha 3 de la tarde con 38 minutos, se da por concluido el trámite correspondiente a la audiencia preliminar de la causa 11-804-2020-00189. Asimismo, se convoca a las partes a la audiencia de juicio que se llevará a cabo el día 19 de enero del 2022. Se agradece la presencia de todas las partes procesales. Esta diligencia ha concluido. Buenas tardes. El Tribunal Segundo de lo Contencioso Administrativo y Tributario, con sede en el Cantón Loja y Provincia de Loja, conformado por las juezas Claudia Sánchez, Daniela Moncayo y quien se dirige a ustedes, Natalia Riofrío, en calidad de jueza ponente. Conforme se hizo referencia en la providencia respectiva, abocamos conocimiento a la presente causa número 11-804-2021-00189. Previo a instalar la audiencia de juicio, se informa a las partes procesales, así como a su defensa técnica, mantener el orden establecido. También a todos los presentes que está prohibido fotografiar, filmar o transmitir la presente audiencia o interrumpir de manera alguna el desarrollo de la diligencia. Las omisiones a estas disposiciones se regirán bajo prevenciones de imponer las sanciones correspondientes. Asimismo, se les solicita actuar de buena fe y lealtad procesal. La presente diligencia será registrada en audio bajo la dirección del Consejo de la Judicatura, cuyo registro se archivará bajo custodia del secretario. Señor secretario, por favor identifique el proceso por el cual se desarrolla esta audiencia. Certifique si los medios de grabación otorgados por el Consejo de la Judicatura se encuentran activos. Constate si se encuentran presentes las partes procesales y todas las personas convocadas para la presente diligencia. Y certifique si nos encontramos en el día y hora señalados para que se lleve a cabo la presente audiencia. Sí, señora jueza, las partes procesales, público en general, asistentes a esta audiencia, tengan muy buenas tardes, siendo el día y hora señalados para la presente audiencia de la causa número 11-804-2021-00189. Cumplo con informar que están presentes las siguientes partes procesales. Se encuentra dentro de la sala de audiencia el abogado Boris Jaramillo, que representará la parte actora,
del señor Roberto Andrés Jiménez Gaona, mismo que cuenta con procuración judicial. Asimismo se encuentra la Procuraduría General del Estado, representada por el abogado David Palacios. Siendo hoy 19 de enero del año 2022, hora 15 horas 22 p.m., certifico que nos encontramos en el día y hora establecidos para la realización de la siguiente audiencia de juicio. Gracias, señor secretario. Una vez verificada la presencia de las partes procesales indispensables, se declara instalada la presente audiencia de juicio. Señor secretario, tenga la bondad de dar lectura a la resolución constante en el extracto del acta de audiencia preliminar. Sí, señora jueza, en el auto de audiencia preliminar se fijó el objeto de la controversia en lo siguiente: determinar si es procedente declarar la nulidad de las resoluciones número 22.2 del 12 de febrero del 2020 y 11.111 del 28 de agosto del 2018, emitida por la Contraloría General del Estado en contra del señor Roberto Andrés Jiménez Gaona. Gracias, señor secretario. Tal vez tienen algo que objetar las partes con respecto a la lectura del acta antes mencionada. Abogado de la parte actora, algo que mencionó. Nada que alegar, muchas gracias. Igualmente, abogado de la parte demandada. Señora jueza, de la misma manera nos encontramos conformes con la resolución. En este instante corresponde realizar los alegatos iniciales y el anuncio del orden en el que van a ser practicadas las pruebas. Señor abogado de la parte actora, tenga la bondad de realizar su alegato inicial. Perdón. Buenos días, señores jueces. Mis alegatos son los siguientes. La Contraloría General del Estado ha realizado un examen especial a los ingresos de la universidad por concepto de maestrías. Por este examen se determina que la responsabilidad civil solitaria en contra del señor Roberto Andrés Jiménez Gaona y otros por el valor de $500. Es necesario aclarar que esta resolución tiene fecha del 28 de agosto del 2018, pero no es hasta el 21 de marzo del 2019 que ha sido notificada. Esta obligación. Ante esta notificación, el 13 de abril del año 2019, se ha presentado un recurso de revisión, lo que puso en suspensión los efectos de esta resolución. El recurso es concedido el 1 de febrero del 2020. Su resolución es hasta el 12 del mismo mes y el mismo año. Sin embargo, la notificación no le ha sido comunicada al señor Andrés, sino hasta el 1 de abril del mismo año. Ambos actos, al día de la notificación, ya se encontraban con sus facultades para generar una obligación en contra del señor Andrés ya caducada. Por una parte, la Contraloría al momento de la notificación se encontraba con sus facultades caducadas, como lo menciona el artículo 71 de la LOGIA, el cual expresa que las facultades de la Contraloría General del Estado caducan pasados los 7 años desde que se realizaron las actividades. Y por otro lado, el director nacional de recursos de revisión, que al emitir su resolución después de más de un año de receptado el recurso, ha ido en contra del artículo 56 de la LOGIA, el cual expresa que tiene 180 días plazo para emitir su resolución. Para efectos de que se confirme la caducidad de las facultades, se presentará la correspondiente prueba. La siguiente prueba documental. 1. La notificación de la Contraloría General del Estado, donde se puede verificar que la fecha de recepción es el 21 de marzo del 2019. Y 2. La copia certificada de la resolución del Director Nacional de Recursos de Revisión, donde se verificará la caducidad de las facultades de ambas entidades. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Por principio de contradicción, se corre traslado a la parte accionada para que proceda a realizar sus alegatos iniciales, así como también al anuncio de sus pruebas que fueron admitidas en la audiencia preliminar, según la estrategia que más le convenga. Tiene la palabra, señor abogado. Gracias, señora jueza. Bueno, en este sentido, en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales, la Contraloría practicó un examen especial a los ingresos generados en las maestrías del área jurídica, social y administrativa en la Universidad Central del Ecuador, por el periodo comprendido del 2 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013. Asimismo, el estudio del informe DR8-DPL AL 099 de 2015 se predeterminó la responsabilidad civil culposa número 00757 DR4-DPL AI del 15 de enero de 2018, y luego en la determinación que confirma la responsabilidad por el valor de $500 dólares americanos, perdón, en contra del señor Roberto Andrés Jiménez Gaona, por cuanto en su calidad de coordinador de la Maestría de Administración de Empresas y representante del nivel posgrado del área jurídica, social y administrativa de la universidad antes mencionada, por el periodo 2 de enero de 2011 al 9 de agosto del 2011. Este no exigió la presentación de los comprobantes de transferencias y de ingreso a caja de la tesorería de la universidad, ni gestionó la emisión de los títulos de créditos por el retraso en el pago del estudiante Carlos Alexander Armijos Vélez. De esta manera se limitó el ingreso de recursos a la entidad para el cumplimiento de los objetivos institucionales, incumpliendo en consecuencia los artículos 12, letra A y B, y 40 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado, artículo 22, letra B de la Ley Orgánica de Servicio Público. Además, se inobservó los artículos 27 del Estatuto Orgánico, artículos 68 B y F del Reglamento General, artículos 114, 115, 175 y 176 del Reglamento de Régimen Académico, el artículo 36 de la normativa que contiene el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional de Procesos de la Universidad Central del Ecuador, y las normas de control interno 100.01, control interno 100.03, responsables del control interno 200.06, competencia profesional y 401 y 03 respecto de supervisión y 405.04 respecto de la documentación de respaldo y su archivo. Cabe mencionar que la glosa fue legalmente notificada al administrado en persona el 3 de febrero de 2018, otorgándole 60 días para la contestación de conformidad con el artículo 53, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, siendo contestada por el ahora actor dentro del plazo legal concedido, esto es el 24 de febrero de 2018. Sin embargo, al no haber desvanecido la glosa predeterminada, se emitió la resolución número 111.11 del 28 de agosto de 2018, mediante cual se confirmó las responsabilidades civiles culposas solidarias en contra de varios administrados, entre ellos el señor Roberto Andrés Jiménez, por el valor de $500, la misma que le fue notificada el 21 de marzo de 2019. El 12 de abril del 2019, el actor del proceso presentó un recurso de revisión de la resolución confirmatoria, a lo que el ente de control emitió la resolución 222-22 el 12 de febrero de 2020 y notificada el 1 de abril del 2020. Acto administrativo en el que ratifica su actuación y confirma en su totalidad la responsabilidad civil culposa del ahora actor. Respecto a ello, hay que destacar 4 puntos importantes. Primero, respecto de la inexistencia de caducidad de la facultad determinadora para pronunciarse por parte de la Contraloría, como la alega la parte actora, la glosa impuesta al actor del proceso fue confirmada en la resolución 111.11 del 28 de agosto del 2018 y notificada el 21 de marzo del 2019. Respecto de los hechos por los que se responsabilizó civilmente al actor, se efectuaron el 30 de junio del 2011. Fecha de la cuarta cuota por $250 y el 30 de julio del 2011, fecha de la quinta cuota igualmente por $250. Mientras que se ordena el pago de intereses desde la fecha del corte de examen, esto es el 31 de diciembre del 2013, por lo que no ha transcurrido el plazo de 7 años que estipula el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, no existiendo así la calidad alegada, por cuanto el pago de la primera, segunda y tercera cuota sí se la realizó. Por lo tanto, las glosas se confirmó por la falta de pago de la cuarta y la quinta cuota, no de la primera como sugiere el actor. Como punto 2 tenemos sobre la supuesta inexistencia de perjuicios alegadas por el actor y sustentada en la emisión de un título de crédito emitido por la Universidad Central del Ecuador al estudiante de maestría que se encontraba deudando a la institución valores por concepto de colegiatura.
Respecto a ello, se aclara que hasta la fecha no se ha certificado que la deuda se encuentre cancelada en su totalidad y al ser una responsabilidad solidaria no se puede dividir, sino que la única manera de entender extinta esta obligación y por tanto resarcir el daño a la universidad y por lo tanto al Estado ecuatoriano que también se ve afectado sería los valores adeudados se encuentren cancelados en su totalidad, aspecto que el accionante no demuestra en la documentación adjunta. Como otro punto dentro de esto, las resoluciones impugnadas se encuentran emitidas al amparo de la normativa de la Constitución legal. Perdón. Ya. Siguiendo con lo que estaba mencionando Procuraduría, respecto a ello, no se ha logrado resarcir el daño a la Universidad Central del Ecuador. Estas resoluciones impugnadas se encuentran emitidas al amparo de la Constitución legal y que los actos administrativos conforme a lo dispuesto en el artículo 329 del COGEP gozan de presunción de legitimidad y también de ejecutoriedad, por lo que de acuerdo al artículo 169 ibidem, es el actor del proceso quien debe probar que las resoluciones que impugna no cumplieron con los requisitos previstos en la ley para determinar la responsabilidad civil en su contra, razón por la que se niega que las resoluciones impugnadas hayan sido emitidas incumpliendo los requisitos previstos en la ley. Como punto 3 tenemos sobre la alegación de duplicidad de la obligación. El hecho de que la universidad haya emitido un título de crédito en virtud de las recomendaciones constantes en el informe final del examen especial significa que hay dos obligaciones. Significa que no hay dos obligaciones, sino que la entidad directamente perjudicada ha iniciado acciones para recuperar los valores que debieron cancelarse y no se lo hizo. Es necesario también mencionar que la resolución no se encuentra en vía de ejecución, siendo en dicha instancia y con la documentación respectiva donde se analizará si el perjuicio irrogado al Estado ecuatoriano se encuentra resarcido en su totalidad. Además, el título de crédito 000127 del 12 de agosto del 2015 no ha sido emitido para el actor en calidad de sujeto solidario, sino únicamente para el incumplido, no existiendo duplicidad en el cobro de la obligación. Y por último, como punto 4, tenemos que el actor sí es responsable solidario en los términos del artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo señalado en el literal B del artículo 68 del Reglamento General de la Universidad Central del Ecuador, en las que se determinan las funciones de los coordinadores de carreras y programas, como es el caso que nos ocupa de la Maestría de Administración de Empresas, que era a la que pertenecía el actor, lo que al exigir la presentación de los comprobantes de transferencias e ingreso de la caja de tesorería de la universidad, del cobro de aranceles, matrículas y cuotas por colegiatura, le es legal y reglamentariamente atribuible al actor del proceso por ser directamente responsable de dicha exigencia. Ya para acabar, señora jueza, por lo manifestado, se solicita que se digne desechar la demanda propuesta por el señor Roberto Andrés Jiménez Gaona, declarando la validez de legitimidad y legalidad del acto administrativo impugnado y se ordene el archivo de la causa. Gracias. Muchas gracias, señor abogado. Continuando con la sustanciación del proceso, corresponde realizar la práctica de pruebas. Se pone en consideración a las partes si desean realizar la réplica de las pruebas admitidas tanto de la parte actora como de la parte demandada al finalizar cada prueba documental de manera individual o una vez presentadas todas ellas. Parte actora, parte demandada, tienen la palabra. Gracias, señor juez. Deseo que la réplica se la realice una vez finalizada la presentación de toda la prueba. De igual manera, señora jueza. Gracias. Se realizará la contradicción de las pruebas documentales, tanto de la parte actora como de la parte demandada, a la finalización de las mismas. Dicho de esta manera, se concede la palabra al abogado de la parte actora para producir su prueba. Por favor, se le indica que lo realice de la manera en la parte pertinente. Tiene la palabra. Gracias, señora jueza. En el orden antes mencionado, continuaré con la presentación de la prueba. 1. La notificación de la Contraloría General del Estado. Señores jueces, en la notificación se puede observar que la fecha en la cual ha sido entregada es el 21 de marzo del 2019. Dentro de ella también se puede observar
que la fecha de la resolución fue el 8 de agosto del 2018. Además, se puede observar que la obligación nace desde el 2011. 2. Copia certificada de la resolución del Director Nacional de Recursos de Revisión. De la resolución de recurso de revisión se puede notar que este reafirma que la fecha en la que nació la obligación fue en el año 2011. Asimismo, se puede verificar que la fecha de la resolución, la fecha en la que el recurso fue receptado, es el 13 de abril del 2019 y la fecha de la resolución es 12 de febrero del 2020. Muchas gracias. Esto en cuanto a mi práctica de prueba. Gracias, señor abogado. Concluida la producción de la prueba de la parte actora y por principio de contradicción, se corre traslado a la parte accionada para que proceda a realizar la práctica de la prueba en el orden que ha sido anunciado. Por favor, realizarlo en la parte pertinente. Tiene la palabra. Gracias, señora jueza. Por parte de la Contraloría no se realizará ninguna contradicción a la prueba presentada por la parte actora, por cuanto son documentos legítimos y de nuestro pleno conocimiento, siendo así que nuestras alegaciones no corresponden a la existencia o no de los mismos, sino a la facultad determinadora de Contraloría y la inexistencia de una caducidad respecto de él. Muchas gracias. Por cuanto Contraloría General del Estado no ha presentado pruebas, se da por concluida la etapa de la práctica de la misma. Muchas gracias. Una vez concluida la práctica de las pruebas y continuando con la tramitación de la presente causa, se le concederá la palabra a la parte actora con el tiempo de 2 minutos para que realice su alegato final. Doctor, tiene la palabra. Muchas gracias. Para finalizar, señores jueces, mediante la prueba presentada se puede verificar que las fechas no mienten. Por lo tanto, la caducidad de las facultades de ambas entidades ha sido verificada. La caducidad de las facultades de estas entidades públicas impedía que se pronunciaran o emitieran una resolución donde se generen obligaciones en contra de un ciudadano. Por lo tanto, señores jueces, se debe declarar la nulidad de la resolución 1111 emitido por la Contraloría General del Estado, en la resolución número 22222, emitida por el Director Nacional de Recursos de Revisión. Muchas gracias, señor abogado. De la misma manera, se le concede la palabra al abogado de la Procuraduría General del Estado con el tiempo de 2 minutos para que realice su alegato final. Tiene la palabra. Gracias, señora jueza. Por lo expuesto anteriormente y con relación a la caducidad de la facultad determinadora de la Contraloría General del Estado, como sugiere la contraparte, esta no existe, pues no ha transcurrido el plazo de 7 años señalado en la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado en la responsabilización civil del actor a través de la confirmación de las glosas por el pago de la 4ª y 5ª cuota. Hasta la fecha no se ha demostrado que la deuda haya sido cancelada en su totalidad, existiendo un perjuicio a la Universidad Central del Ecuador y al Estado ecuatoriano. Las resoluciones impugnadas son actos administrativos y por lo tanto gozan de presunción de legitimidad y ejecutoriedad. Por lo tanto, cabe resaltar que fueron expedidos conforme a las disposiciones legales y con apego a la Constitución. Por consiguiente, se arguye que le corresponde a la parte actora probar que dichas resoluciones no cumplieron con los requisitos legales para determinar la responsabilidad civil en contra de los señores Jiménez Gaona, y hasta este punto, señores jueces, no se ha demostrado la ilegitimidad de estos actos. Respecto de la alegación de duplicidad de la obligación, la universidad inició por su cuenta acciones para recuperar los valores que debían ser cancelados. Sin embargo, esto no constituye duplicidad en el cobro de la obligación. Además, el título de crédito emitido por la universidad no fue emitido para el señor Jiménez solamente, sino para el alumno que incumplió con el pago. Por último, el actor es responsable civil solidario de acuerdo con la Constitución y el Reglamento General de la Universidad Central, en donde se determinan las funciones de los coordinadores de carrera, de las carreras y programas. ¿Quién era el actor que tenía esta calidad? En virtud de ello, la presentación del cobro de aranceles, matrículas, cuotas por colegiatura es legal y reglamentariamente atribuible, como ya se mencionó, al actor por ser directamente responsable de tal exigencia. Muchas gracias.
a los abogados de la parte tanto actora como demandada, previo a emitir la sentencia oral, procederé a resumir los alegatos de las partes dentro de los juicios, dentro del presente juicio, mil disculpas. Por la parte actora, lo que se pretende en esta causa, en primer lugar, es que se analiza la legalidad de las actuaciones y, consecuentemente, se declara la nulidad de la resolución impugnada. La notificación con las que se establece la responsabilidad civil es del 28 de marzo de 2019, aplicando el artículo 56 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado, teniendo 180 días para la notificación de la resolución, plazo legal que no se ha cumplido según se alega. Por parte de los demandados mencionan que la responsabilidad civil hace referencia a las cuotas que no se pagaron. Si se tienen en cuenta las fechas, evidencia que se encontraban dentro de los plazos y términos establecidos, mencionando así que la parte actora no ha logrado probar que se venzan los plazos, por lo que se solicita que se rechace la demanda. La controversia se encamina a determinar si la resolución impugnada cuenta con la cobertura legal que el caso requiere, a fin de establecer si la Contraloría General del Estado determinó la responsabilidad civil culposa en contra del accionante, observando y cumpliendo con la normativa legal para emitir el acto administrado cuestionado, o caso contrario, establecer si adolece de causa de nulidad, como se ha fijado en el objeto de la controversia. Así, el proceso contencioso administrativo es el mecanismo efectivo a través del cual los tribunales de lo contencioso administrativo controlan la legalidad de la actuación de la administración pública, brindando con aquello una efectiva tutela a las situaciones jurídicas de los administrados que pudieran verse lesionadas o que se encuentren amenazadas por la actuación administrativa inconstitucional o ilegal, prerrogativa que se encuentra revestida de jurisdicción plena para pasar a revisar las cuestiones de hecho y de derecho que involucra este control de legalidad. La parte actora, tanto en su demanda como en la audiencia preliminar y de juicio, han venido alegando que la Contraloría General del Estado se pronunció fuera del plazo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado, situación que es menester tratarla con prioridad, pues según dispone el artículo 72 del mencionado cuerpo, en todos los casos la caducidad será declarada por los tribunales distritales en lo contencioso administrativo, ya sea de oficio o a petición de parte, según se hubiera presentado el reclamo como acción o como excepción, además del obligatorio control de legalidad que tiene que tener el tribunal por mandato expreso de los artículos 300 y 313 antes referidos. Sobre este punto, el accionante sostiene que el pago de la primera cuota por $250 americanos debía realizarse el 17 de febrero de 2011 y se notificó la responsabilidad el 21 de marzo de 2019, encontrándose caducada la facultad de la entidad de control para determinar esta responsabilidad. Más adelante afirma que si se considera que, conforme consta en la resolución de pago de la primera cuota por $250, debía realizarse el 17 de marzo de 2011, y la responsabilidad se notificó el 21 de marzo de 2019. La facultad de la entidad de control para determinar esta responsabilidad se encuentra caducada. Sin embargo, de lo afirmado por el actor, este no ha practicado ninguna prueba que demuestre que la obligación exigida sea aquella correspondiente a la primera cuota y que la misma debió haberse cancelado el 17 de febrero o el 17 de marzo de 2011, como afirma en su demanda, aspecto que tampoco se advierte de la documentación que se encuentra adjunta al expediente. No obstante de lo manifestado, conforme a lo expuesto en el numeral 5 del presente fallo, el objeto de la controversia fijado en los indicios preliminares es determinar si es procedente declarar la nulidad de las resoluciones 22-222 del 12 de febrero de 2020 y 11-111 del 28 de agosto de 2018, emitidas por la Contraloría General del Estado, en contra del señor Roberto Andrés Jiménez Gaona. En este contexto, en apego a lo dispuesto en el artículo 313 del Código Orgánico General de Procesos, que establece respecto a que se tiene que decidir con claridad los puntos sobre los que se produjo la controversia y aquellos en relación directa a los mismos que comporten cuestiones de control de legalidad de los antecedentes y fundamentos de la resolución o actos impugnados, incluso supliendo las omisiones en las que hayan recorrido las partes sobre puntos de derecho, que sea parte de criterios que aquellas atribuyan a los hechos. Hay que mencionar que el artículo 53 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado dispone que la responsabilidad civil culposa se determinará en forma privativa por la Contraloría General del Estado, cuando por los resultados de la auditoría gubernamental se hubiera determinado que se ha causado un perjuicio económico al Estado o a sus instituciones, como consecuencia de la acción o omisión culposa de los servidores públicos o de las personas naturales o jurídicas de derecho privado, entendiéndose los perjuicios económicos causados en la administración de bienes, asignaciones, subvenciones, participaciones ocasionales de recursos públicos, concedidas por el Estado o sus instituciones a las personas naturales o jurídicas de derecho privado, y que estarán sujetos a las disposiciones de la sección primera de este capítulo y al procedimiento previsto en esta sección. Ahora,
Cuando del examen aparezca la responsabilidad civil culposa de un tercero, se establecerá la respectiva responsabilidad. Se entenderá por tercero a una persona natural o jurídica privada que por su acción o omisión ocasionara un perjuicio económico al Estado o a sus instituciones como consecuencia de su vinculación por los actos administrativos de los servidores públicos. Dicho perjuicio se tiene que establecer de la siguiente forma. Primero, mediante la predeterminación o glosa de responsabilidad civil culposa que será o serán notificadas a las personas implicadas, ya sean servidores públicos o personas naturales o personas jurídicas de derecho privado, concediéndoles el plazo de 60 días para que las contesten y presenten pruebas. Expirado este plazo, la Contraloría General del Estado expedirá su resolución. Ahora, del texto de la norma transcrita, se establece que una vez establecida la predeterminación civil culposa de la que trata el numeral primero citado del artículo 53, se concede al implicado un plazo de 60 días para que conteste y presente pruebas, por lo que se colige que tal actividad no constituye impugnación ni reclamo en contra de la predeterminación, sino un derecho del que goza el administrado glosado para justificar o desvanecer imputaciones a las actuaciones administrativas que han sido materia de la glosa, siento que por lo tanto parte del debido proceso que debe observar el ente de control. El artículo 56 del mismo cuerpo normativo también dispone que la resolución respecto de la determinación de la responsabilidad civil culposa se expedirá, como antes he mencionado, dentro del plazo de 180 días, que se cuentan desde el día hábil siguiente a la notificación de la predeterminación. Si esta determinación de la responsabilidad civil culposa incluyere responsables solidarios, el plazo anterior se contará desde la última notificación. La resolución original confirmará o desvanecerá total o parcialmente la predeterminación de responsabilidad civil culposa, con sujeción a lo que dice la Constitución, la ley ya mencionada y el reglamento que dicte el Contralor General. Como puede verificarse de la norma legal antes mencionada, la ley otorga a la Contraloría General del Estado un plazo de 180 días para emitir la correspondiente resolución para que se confirme o se desvanezca total o parcialmente la predeterminación de la responsabilidad civil culposa. Ahora bien, frente a la resolución que confirme la responsabilidad civil culposa, la misma ley establece un recurso a mecanismo de impugnación en sede administrativa a través del recurso de revisión, disponiendo para el efecto en su artículo 60 que con excepción de las órdenes de reintegro, la Contraloría General del Estado revisará las resoluciones originales que expida en todo lo que concierne a la determinación de responsabilidad civil culposa, ya sea de oficio o a petición de las partes que se encuentran directamente afectadas. Esta norma deja en evidencia que el recurso de revisión cabe contra la resolución de determinación de responsabilidad civil culposa, no contra el acto de predeterminación que la antecede. Así que una vez que ha quedado en evidencia que el recurso de revisión es el único medio de impugnación en sede administrativa y que solamente procede contra una resolución de predeterminación de responsabilidad civil culposa, conforme al trámite puntualizado en los artículos 60 y siguientes de la ley mencionada, menester señalar lo que al respecto prescribe el artículo 85 y idem sobre la negación tácita, de que las resoluciones de la Contraloría General del Estado sobre impugnación de responsabilidades civiles culposas y consideraciones de órdenes de reintegro se someterá a los plazos ya previstos en la ley. Su falta de expedición causará el efecto de denegación tácita y el interesado podrá ejercitar las acciones previstas en la ley sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan al respectivo servidor por incumplimiento de los plazos, al tenor de lo establecido en el artículo 212 de la Constitución del Ecuador. El texto de la ley es claro en determinar que la negación tácita opera únicamente sobre una resolución que decide el recurso de revisión, que se constituye en el mecanismo de impugnación, como se antes mencionado, en vía administrativa, y que cabe solamente para el caso de determinación de responsabilidad civil. Por notado, resulta incontrovertible que esta disposición no es aplicable al acto administrativo de predeterminación que lo antecede, precisando que se reitera que el plazo de 60 días para que las contesten y presenten las pruebas correspondientes está establecido en el artículo 53 de la ley y no constituye un recurso de impugnación, sino un mecanismo de defensa del implicado que forma parte del debido proceso en el íter administrativo, previo a la determinación de la responsabilidad civil culposa. Bueno, como se mencionó en líneas precedentes, para realizar un efectivo control de legalidad de los actos o fundamentos de la resolución o actos impugnados, y como exige el Código Orgánico General de Procesos, es necesario establecer si la Contraloría General del Estado se ha pronunciado en relación a la responsabilidad
en análisis cuando ha rebasado el plazo establecido en el artículo 56 de la norma ya mencionada. Para resolver tal argumento conviene precisar los antecedentes fácticos para comprobarlos con la normativa legal. En la especie de la revisión del proceso, así como en las propias afirmaciones del órgano técnico de control en su contestación a la demanda, se determina que la predeterminación de la responsabilidad civil, contenida en el oficio 0757-DR4 de PLAI, del 15 de enero de 2018, ha sido notificada al accionante el 3 de febrero de 2018, correspondiendo a la fecha de notificación el 15 de febrero de 2018 al señor antes mencionado, aspecto que se ratifica en el parágrafo 2 de la resolución número 11111 del 28 de agosto de 2018, detallado en el numeral 6.1 del presente, de la resolución que se está mencionando ahora mismo. Dentro del plazo, en base a los fundamentos expuestos en sus comunicaciones, los administrados Roberto Andrés Jiménez Gaona y Carlos Alexander Armijos Vélez, con fechas 24 de febrero de 2018 y 16 de marzo de 2018, en su orden presentaron sus contestaciones a la responsabilidad civil culposa predeterminada a fin de desvanecer las glosas impuestas, aspecto que puede verificarse en los literales A y B del parágrafo 3 de la resolución 11111 del 28 de agosto de 2018, en tanto que la resolución recientemente mencionada confirma la responsabilidad civil culposa y se emite el 28 de agosto de 2018 y se notifica a la hora actual el 21 de marzo de 2019. Tomando en cuenta la fecha de la última notificación con la predeterminación de la responsabilidad civil a los responsables solidarios, esto es con fecha 15 de febrero de 2018, e incluso considerando las fechas de presentación de las contestaciones a la responsabilidad civil culposa por parte de los responsables solidarios, que son 24 de marzo y 16 de marzo de 2018, y la fecha de notificación con la resolución confirmatoria de responsabilidad civil culposa, esto es 21 de marzo de 2019, se establece que se ha superado en exceso el plazo legal para hacerlo, contenido en el artículo 56 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado. Por las consideraciones que anteceden, incumplimiento de los deberes de los jueces y juezas que integramos el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de supervisar la legalidad de los actos de la administración pública, administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente y en aras de garantizar el derecho a la seguridad jurídica que se fundamenta respecto a la Constitución y a la existencia de normas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Este Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Tributario, con sede en el Cantón Loja, provincia de Loja, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, acepta la demanda y declara la nulidad de la resolución 22-222 de DNRR de fecha 12 de febrero de 2020, emitida por la Directora Nacional de Recursos de Revisión, así como su antecedente contenido en la resolución 11-111 del 28 de agosto de 2019, emitida por el Director de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado, en contra del señor Roberto Andrés Jiménez Gaona, exclusivamente en lo que atañe al actor. Queda sin costas ni honorarios que regular. En ese sentido, se pone en consideración lo resuelto a las partes. Abogado de la parte actora, tiene la palabra. Nos encontramos conforme a lo resuelto, señora juez. Muchas gracias. De la misma manera, se pone en consideración el fallo respecto a la Contraloría General del Estado. Gracias, señora jueza. La Contraloría General del Estado desea apelar a lo resuelto por su autoridad. Gracias. Muchas gracias. Acepta la apelación planteada por la parte demandada. Las partes quedan legalmente notificadas y en persona con esta resolución. La sentencia escrita con la debida modificación de esta serán notificadas a los casilleros judiciales y correos electrónicos señalados en la judicatura para el efecto. Que se tenga en cuenta el recurso interpuesto en la audiencia y será considerado a su vez que se cumplan con los requisitos de ley. Siendo las 16 horas con 19 minutos, se da por concluida la presente audiencia. Se agradece a la presencia de las partes procesales. Buenas tardes y gracias a todos. Esta diligencia ha concluido.